¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral de la semana del 4 al 10 de marzo. Y bueno, este es nuestro segundo mes que estamos también tratando acerca de las características de una iglesia saludable, los signos vitales. Y bueno, en el mes de febrero hablamos acerca de que una iglesia saludable es una iglesia que es apasionada por Jesús. En el mes de marzo, el tema tiene que ver con la visión. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene una visión y trabaja en ella. Y de hecho, durante las células y quizás en algunas otras actividades se va a hablar algo sobre esto. Pero lo que yo quiero comentarles hoy, el día de hoy, es hablar un poquito acerca de la visión, pero más bien la visión personal. De hecho, el propósito de Dios para nuestra vida, que aparece precisamente en la palabra de Dios y que de alguna manera se va a estar viendo durante estas semanas, ¿verdad?, del mes de marzo en nuestras células. Y bueno, eso es para que más o menos podamos entender. Van a tomar algunas ideas como el propósito es amar a Dios, tiene que ver con la alabanza, amar al prójimo, tiene que ver con la comunión, ser como Cristo. Y fuimos formados para servir a Dios y fuimos hechos para un propósito, para una misión. Y bueno, pues en el mes de marzo, la primera semana, como ya lo mencioné, estudiaremos el propósito número 1. Fuiste planeado para agradar a Dios. Las personas piensan que fuimos planeados para agradarnos a nosotros mismos y nos echamos a perder, por cierto, porque cuando nos volvemos egoístas y estamos nosotros tratando de, pues ahora sí que de hacer lo nuestro, entonces como resultado de todo esto no tomamos buenas decisiones, no agradamos a Dios, cometemos muchos errores, afectamos las relaciones que tenemos con otras personas y afectamos a las demás personas. Pero cuando nosotros encontramos el propósito para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas, y sabemos que el primero de ellos es agradar a Dios, entonces las cosas van a empezar a cambiar. La Biblia habla acerca de que fuimos creados para Él, que nosotros fuimos diseñados para amarle, para vivir para Él. De hecho, la Biblia habla acerca del primero y más grande mandamiento, es precisamente el amar a Dios, el amarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, ¿verdad? Ahora, en Ágape, nuestra congregación, tenemos una visión que la hemos definido en 3 simples frases, ¿verdad? Que es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Y la primera de ellas, obviamente, es amar a Dios. Eso es agradar a Dios. Y bueno, vas a encontrar, ¿verdad?, que tu primer propósito en la vida debe ser adorar a Dios, adorarle, bendecirle, ser una vida agradable para el Señor. Ahora, tú vas a amar a Dios, ¿verdad?, porque eso es adorar a Dios, que le vas a amar de manera pues apasionada, una forma relacional y una forma práctica. Es enfocar tu atención en Dios. Y el problema es el egoísmo en el que nos vemos constantemente envueltos, ¿no? Entonces somos egocéntricos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios es que le amemos y le glorifiquemos. Ahora, hablando de la adoración y hablando de servir a Dios y hablando del propósito de Dios para nuestra vida, hay muchas cosas que nos distraen, de hecho ya lo mencioné, pero también lo más fuerte en nuestras vidas es la manera tan egocéntrica que a veces vivimos. Somos rebeldes, pensamos nada más en nosotros mismos, establecemos fronteras para vivir seguros dentro de nuestras fronteras, pero se nos olvida que hay otras personas necesitadas, que hay personas que nos rodean que también tienen ciertas necesidades. Pero lo más importante, ¿verdad?, es que fuimos diseñados para adorar a Dios. Adorar no significa que vamos a estar cantándole todo el día y toda la noche y que vamos a pasar toda una eternidad cantándole. Adorar a Dios es mucho más que simplemente cantar. Tiene que ver con rendirle nuestras vidas, tiene que ver con ofrecer nuestros talentos, nuestros recursos y todo lo que somos al Señor. Entonces, pues es lo que significa la adoración. Adoración significa tener comunión con Dios, porque muchas personas no adoran a Dios y no tienen comunión con Él, o no tienen comunión con Dios
y tampoco le adoran. Y hay personas cuya comunión con Dios es muy pobre, muy pequeña, solamente tienen momentos, ¿verdad?, como destellos de gratitud y de adoración a Dios, cuando nuestra vida debe ser una vida de entrega, de adoración, de gratitud, de dedicación al Señor en todas las cosas que hagamos, y debemos hacerlo de manera consciente. Eso nos lleva a la adoración. Fuiste creado para adorar a Dios, el primero de los objetivos, el primero de los propósitos, y eso te va a ayudar a ti, a tu familia, tu matrimonio, cualquier otra cosa. Ahora, esto es para las personas que son los líderes de las células. Como líder de célula, tu célula también debe existir para adorar a Dios. Tu vida debe existir para adorar a Dios. Tu ministerio, tu servicio es para la adoración y la glorificación de Dios, porque la Biblia dice: y todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, de pensamiento, de actitud, debes hacerlo para la gloria de Dios. Y eso es algo que Dios te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todas las personas, y eso va a traer grandes satisfacciones. Pues esta es la alforja pastoral de la semana del 4 al 10 de marzo, y no olvidar, bueno, las actividades que tenemos presentes, y quiero ir adelantando los encuentros con Jesús que tendremos a finales de marzo y a principios del mes de abril. El de mujeres es el último fin de semana, 28, 29, 30 y 31 de marzo. Y luego la siguiente semana, el 5, 6 y 7 es el encuentro de varones ya de abril. Váyase preparando. Los líderes de célula les recomendamos que vayan preparando a la gente que tienen en sus células para enviarlos a los encuentros. Es muy importante para su crecimiento espiritual, para su desarrollo, para su madurez, y para que la palabra que ustedes están enseñando también quede impregnada en el corazón de sus escuchas, de sus oyentes o miembros de su célula. Dios les bendiga a cada uno. Recuerda que esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 4 al 10 de marzo, y nos vemos en la siguiente.